Bueno, hasta que ingrese alguien más, vamos a empezar porque tenemos algo largo, ¿ya? Ya. A ver, muchachos. Ejercicio número 1, los despejes. Como ya les dije, matemáticas lo van a ver en todo. Si van a física, pues hay matemáticas, si van a química, hay matemáticas, y hasta geología, si es que han visto algo, ciencias sociales, hay matemáticas, demografía, y etcétera, 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 etcétera. Por eso es muy importante saber despejar. Ya, vamos a ver. Nos vamos a centrar en esta de aquí. ¿Qué es lo que había que hacer, muchachos? Como muchos ya vieron, el primer despeje creo que era el más simple de todos. ¿Qué había que hacer? Pues pasar el más 32 al otro lado, pasa restando, tal que así. ¿Ya? Ahí está. Eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba aquí? Teníamos un paréntesis fácilmente que lo podíamos eliminar o perfectamente eliminar aquí, en esta parte de aquí. De cualquier manera, si eliminamos el paréntesis, no había un signo positivo o negativo o algo que nos alterara el contenido de dentro del paréntesis, pues se podía eliminar perfectamente y no pasaba nada. ¿Cómo hubiera quedado? Más C menos 9 quintos. Aquí viene algo que pues necesito que me expliquen cómo es que F menos 32 es igual a C, me parece que es más, menos C menos 9 quintos. Ya. ¿Qué pasaba en este ejercicio, muchachos? Algunos de ustedes, pues, hacían esto y era perfectamente comprensible y multiplicaban 5 acá y 5 acá, que me parece muy bien. Pero, ¿cuál es el problema? Que lo que hacían aquí era, con este 5 se me va este 5, por arte de magia. Y no es así, no funciona así. Si queremos multiplicar por 5, todo se nos va a multiplicar por 5. En este caso nos quedaría 5F menos 10 menos 160 es igual a 5C menos 9. ¿Sí? Si estaba bien, pues sí, estaba bien que quisieran pues quitarse la fracción, pero se multiplica todo, es decir, todo. No solamente se elimina aquí, que está mal eso. Se multiplica todo. Se quedaría 5F menos 10 menos 160 menos es igual a 5C menos 9. Sí, muchachos, si multiplicamos el 5 se nos reparte a los dos miembros, no solo a uno. Y no se puede eliminar así como así. Mucho ojito ahí. Ya. Yeah. Volviendo, después de eso, pues pasábamos, bueno, como yo lo hice, pasábamos del 9 quintos al otro lado, pasa sumando. Y finalmente, pues los que lo hicieron hasta aquí, pues está bien. Lo común es que lo dejen todo expresado en un solo número o fracción. Les comento. Y pues queda expresado así, de esta manera. No tenía tanto misterio este ejercicio, sin embargo, algunos pues se equivocaron pues mal ahí porque quisieron poner, como les dije, el 5 y se eliminaba todo y no, no es así. ¿Ya? Ahora,
Vámonos a esta. La B. ¿Qué fue algo que me sorprendió de igual de este ejercicio? A ver, me sorprendió que, pues, aparentemente, no sé por qué, pasaban este 2 de aquí. Ese 2 pasaba a multiplicar aquí. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible eso? La justificación de eso. Si tenemos 3a menos b es igual a c más d sobre 2, este 2 no puede pasar aquí multiplicando. ¿Por qué? Porque para pasar multiplicando, primero debe estar dividiendo a todas las operaciones que estén aquí, es decir, al lado derecho. La forma en la que ese 2 podría pasar es, pues en este caso, sacando factor común, todo sobre 2. Sería 2c más d. En ese caso, sí puede pasar el 2. Y en ese caso, el 2 pasa a multiplicar a todo. Es decir, el 2 no solo pasa a multiplicar el 3, el 2 pasa a multiplicar a todo. 3a menos b es igual a 2c más d. Y esa es una forma de quitarnos el 2 de ahí. Pero, ya digo, no se puede pasar directamente este 2 aquí, que es como algunos hicieron. Da la casualidad de que esa pregunta pues tenía un puntaje bajo y no representaba demasiado. Y pues bueno, mucho cuidado también en esa clase de despejes. ¿Qué es lo que hice yo? Pues queríamos despejar, si no mal recuerdo, es A, sí, A. Este M sub O, que no es que esté multiplicando por cero, es M sub O, puede pasar al otro lado restando. Lo mismo toda esta operación de aquí. El V sub O por T puede pasar restando todo eso. ¿Sí? Después, aquí sí podemos pasar el 2. ¿Por qué? Porque todas las operaciones están divididas para 2. Entonces el 2 va a pasar, pero va a multiplicar a todo esto. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues simplemente nos quedaría la ecuación hasta este punto así. Y podríamos pasar esta t que está multiplicando a dividir todo el miembro de la izquierda. Y es una forma siempre de despejar A. Algunos se pusieron a operar un poquito más, pero no, en verdad, no hacía falta. Tienen que hacer, esto es como en razonamiento. Las menos operaciones que hagan, mejor para todos y más sencillo. ¿Sí? El ejercicio un poco de discordia. ¿Cuál? Este. El que tenía k es igual a la exponencial, o sea, yo lo pongo así, pero esto es e elevado a la menos ert. Lo voy a hacer aquí. A ver. Como les había dicho, podemos hacer desaparecer ese logaritmo. ¿Cómo? K es igual a por e elevado a menos e sobre rt. Ya. Les dije que aplicaran los logaritmos y, bueno, apliquemos los logaritmos. Logaritmo de k. Obviamente, si aplicamos un logaritmo a un lado, toca aplicarlo al otro. Y voy a hacerlo para que lo vean paso a paso. Logaritmo de a por e a la menos e mayúscula rt. Ya. Aquí, por propiedades del logaritmo, podemos separar estos dos como logaritmo de a, en este caso, por
logaritmo de la exponencial a la menos e sobre rt. Aquí venía lo que definía, el paso que definía si el ejercicio podía estar bien o estaba mal. Logaritmo de a. Si bien dije que un logaritmo natural se anula a una exponencial, sí, en este caso este anula este y ¿cómo va a quedar? Menos e sobre rt. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? No, sí, hablen. Sí, listo. Ya. Entonces ese era el paso que definía básicamente, porque si sacábamos alguna otra cosa que no fuera esto, el ejercicio estaba mal, porque no era de la forma en la que se especificó. Ahora, tenemos este aquí, esto va a ser pues prácticamente es un conjunto, pues podría ser una expresión, un número, que la podemos pasar al otro lado. ¿Cómo? Restando. ¿Sí? Y ahora simplemente la cuestión de despejar t. Aquí, t está multiplicando a r y está multiplicando a, a todo el conjunto de arriba, que en este caso solo es e. ¿Puede pasar a este lado a multiplicar? Sí, multiplicaría a todo esto. Logaritmo natural de k menos logaritmo natural de a es igual a menos e sobre r. Y si queríamos despejar t, esta resta de logaritmos está multiplicando, pasa dividiendo. E dividido para, obviamente, mantenemos el signo r por el logaritmo de k menos el logaritmo natural de a. Y esa era la manera de despejar bien este ejercicio. ¿Sí? Ya. Como les dije, pues mucho ojo y mucho cuidado en esas operaciones que pueden definir que esté bien o que esté mal algo. Ya, otra cosa en este, a propósito de esto, ahora que me acuerdo. Alguien que me diga, ¿es lo mismo eso que esto? No, no es. Ya, efectivamente, no es lo mismo. Entonces, a todos los chicos que me pusieron este logaritmo en base a algo, de algo, en vez de logaritmo natural, les anulé la, la pregunta porque yo dije claramente que el logaritmo natural puede anular al exponencial, ya que el logaritmo natural de la exponencial es 1. ¿Sí? Este es el caso. Con logaritmo, si me hubieran puesto, ojo, logaritmo en base E, eso sí podría estarlo aceptando, pero ninguno lo puso. Así que mucho ojo también en eso. Sí, como ya les dije. Ah, otra cosa. Una pequeña propiedad de logaritmos. Si tengo logaritmo de k menos logaritmo de a, puede ser que yo quiera comprimirlo en un solo logaritmo y sería lo mismo hacer logaritmo natural de k dividido a. ¿Sí? Pues tal como lo expresé yo aquí. Ajá. Otro ejercicio de discordia. Este. ¿Verdad? Sí, aquí. A ver. Ah, no, este estaba. Sí, el de justo este. Les dije que esta es una fórmula muy conocida, que es el principio de Bernoulli, que sirve para fluidos y para más cosas. Pero básicamente se pedía despejar v sub 1, ¿sí?
¿Qué es lo que hice yo? Pues pasé, primero me fijé dónde está v sub 1, que estaba en esta operación de aquí. Bien, entonces dije, bueno, al fin y al cabo este paréntesis aquí está con signo positivo y todo esto está con signo positivo también. Podría pasarlo al otro lado, ¿sí? ¿Cómo? Como ven, lo he pasado al otro lado. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese y este? Que como ven, si le paso al otro lado, pasa como con signo negativo por delante. Es decir, pasa como, ahí estaba, P1 menos P2. Y yo le pasé al otro lado como menos P1 menos P2. Pero operando este menos P1 como menos P2 nos daba igual a menos P1 más P sub 2. Y organizando un poquito esto, nos daba P sub 2 menos P sub 1. Es lo que yo puse aquí. ¿Sí? O sea, sí está bien pasado al otro lado. De la misma manera esto. Toda esta operación está con signo positivo. Ya, entonces se preguntarán, ¿y por qué está aquí también con signo positivo? Ah, está con signo positivo, ¿por qué? Porque intercambié las H's. Aquí está H1 menos H2 y aquí está H2 menos H1. Entonces, si cambio de lugar a las H's, sale un signo negativo. Y el signo negativo de haberle pasado se hace positivo. Tan simple como eso. ¿Sí? Después, ¿qué me quedaba? Me quedaba toda esta expresión de aquí. ¿Qué podía hacer? Pasar este signo que no era P, pero era un delta. Podía pasarlo a dividir, tal que así. Y ahora simplemente podía, ya que me quité de delta, elimino el paréntesis y me queda esto. ¿Qué quiero despejar? V sub 1 al cuadrado. Entonces paso V sub 2 al cuadrado al otro lado. Está sumando, está restando, lo siento, pasa sumando. ¿Sí? Y al final, ¿cómo me quito este raíz cuadrada? Como algunos hicieron. Pusieron directamente aquí la raíz y ya está. Y pues no. Si pongo la raíz aquí, tengo que obligatoriamente poner la raíz también en el otro miembro. ¿Sí, muchachos? Sí, Licen. Ya. Aparte de eso, todo esto es lo que ya vimos antes, que era básicamente esta operación. ¿Por qué algunos me pusieron que esto también estaba dividido sobre, o sea, V2 al cuadrado estaba dividido para bueno, es el símbolo de densidad. ¿Para qué estaba dividido para esta letra griega? No sé. ¿Por qué? No entiendo por qué. Porque si bien, porque si bien todos me pueden decir que, pues bueno, tenía v sub 1 al cuadrado menos v sub 2 al cuadrado es igual a todo eso, llamemos lo que sea a sobre b. Y como dije, lo que íbamos a hacer era pasarlo al otro lado, es decir, este v sub 1 al cuadrado se quedaba aquí y este pasaba así. No pasaba así. Eso estaba mal. Y por eso también se nos lo pregunta, porque en sí no va a dar el mismo resultado y está mal. Así que mucho ojo y mucho cuidado cuando despejen. ¿Sí? Ya. Bueno, no creo que haya mucho más que añadir del despeje. Les informo que el cuestionario 5, pues debo subirlo hoy, pero
No lo voy a hacer así escrito como llevamos haciendo hasta ahora, solo el cuestionario 5. Lo voy a mandar, se lo voy a mandar al profe y él lo subirá como una encuesta, como hicieron el examen de recuperación del cuestionario 2, así, igualito. Y yo solamente iré a corregir y les paso las notas. Repasarán teoría, que también va teoría, que también es importante. ¿Ya? Creo que no hubo ningún problema en la factorización. Creo que a estas alturas de nuestro de nuestras tutorías, podríamos decir que ya todos saben leer el enunciado, y cuando les decía que usen la fórmula cuadrática para los literales A y B, todos usaron la fórmula cuadrática para los literales A y B. Y para los literales C y D utilizaron el método de Ruffini. ¿Sí? No creo que haya mucho que añadir ahí. La mayoría estuvo bien aquí, salvo que sigo insistiendo. Yo no les pido las raíces, yo no les pido esto. Lo que les estoy pidiendo es la factorización, es decir, esto. ¿Sí? Si este literal A valía, pues, no sé, 0.25, todo por poner esto, solo los que pusieron esto, pues tienen 0.20. ¿Sí? Porque creo que ya están grandecitos como para que sepan leer y saber lo que se les pide. Lo mismo en el ejercicio B, pues básicamente era lo mismo. Y un ejercicio en discordia de Ruffini. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue en discordia? Porque algunos llegaban a la primera operación de Ruffini y hasta aquí. Perfecto. Como no tiene divisores enteros, pues lo dejo ahí. Pues no, había que seguir. Y si bien yo lo hice como un medio y un tercio, ustedes podían utilizar la fórmula cuadrática, que iba a dar lo mismo. Pues los que dejaron igual hasta aquí el ejercicio no tienen el puntaje completo de esta pregunta, porque no es toda la factorización de Ruffini que se podía hacer. Acepté también, como digo, pues los que usaron la fórmula cuadrática. Ahora, sigamos. Lo mismo aquí, pues este era prácticamente más sencillo. Aparentemente, pues se podía sacar un factor común X y quedaba tal que ahí. Y después, pues por Ruffini, algunos otros por la fórmula cuadrática, pero bien, no creo que haya mucho más que ahondar en factorización. Ejercicio de discordia también, funciones. Primer ejercicio. Muchos lo hicieron muy bien. Graficando dominio y rango. Bueno, graficando esta función y después diciéndome el dominio y el rango. Pero, si se daban cuenta, podía factorizar esta expresión. ¿Cómo? Como el producto de estos dos monomios. Y la de abajo se podía factorizar de esta manera. Y me quitaba de encima algo. Y ya me quedaba una fórmula más sencilla. O sea, un polinomio más sencillo para decir su dominio y su rango. Los que lo hicieron arriba, pues muy bien. Los que lo hicieron de la manera, pues la larga se podría decir, encontraron que también raíz era 5. Y está perfecto también. O sea, no hay ningún problema ahí. Puedes, ya. Ya. Ahora. Mañana. ¿Se acuerdan cómo podía ver el rango de este tipo de funciones? Ya se lo expliqué yo. Antes, al principio, por la falta de tiempo, pues le dije, porque tenían que enviarme un cuestionario, les dije, ya, perfecto, pónganme los reales, pero no es así. Después ya les expliqué la manera de ver. ¿Cómo? Igualan ahí, operan, dejan todo igualado a 0 y utilicen esto para la fórmula cuadrática. Ya, después de operar todo esto, en la raíz vamos a encontrar un polinomio, que es el polinomio de nuestro interés. ¿Por qué? Porque es el que ya viene con las y, o sea, con las y al cuadrado, o sea, ya viene de la fórmula cuadrática y ya podemos sacar de ahí cuál es el rango. Una vez operado todo,
este polinomio, pues nos daba que las soluciones iban a ser menos 23.05, o sea, menos 0.2305 y menos 0.0098, que puesto en forma factorizada, pues sería así, ¿ya? A continuación saben que tienen que hacer una recta y coger valores, pues, que estén que sean menores a este punto, que estén entre este punto y mayores a este punto. En este caso yo escogí, esto es menos 10, pero me olvidé el cero. Y sustituir en estas factorizaciones. Por ejemplo, si tengo aquí menos 10, si tengo el menos 10 aquí, lo sustituyo en esta partecita de aquí. ¿Qué pasa si sustituyo el menos 10 justamente en esta Y? ¿El resultado me va a dar positivo o negativo? Muchachos. ¿Alguien? Negativo. Efectivamente va a dar negativo. Pongo el negativo aquí. ¿Sí? Y si lo sustituyo en este, ahora también me va a dar negativo. Pongo los dos negativos ahí. Ahora sustituyo este menos 0.1. ¿Qué pasa si lo sustituyo aquí? Me va a dar positivo. Y si lo sustituyo aquí, me va a dar negativo. Y ahora, el que nos falta, cuando y es igual a 1. Como este es positivo y estos dos son positivos, necesariamente ambos van a salir positivos. Tal que así. Después, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos los signos. Menos por menos da más por menos da menos y más por más da más. Eso nos decía el rango de la función. ¿Por qué? Porque sabemos que por acá más a la izquierda va a estar el menos de infinito. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta el menos 0.23. Y eso se lo va a unir porque no podemos seleccionar esta parte ya que está aquí este signo negativo, que analíticamente no nos lo permite. Unión hasta dónde? Hasta este menos 0.098. Y de ahí está más infinito. Bueno, pues ese era el rango. Como les dije, si no leyeron el Classroom, pues no hacía falta calcular inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Y aquellos que lo hicieron, y lo hicieron de forma correcta, pues tienen algo adicional, porque no, o sea, ya se les especificó que no pedía eso, pero bueno, eso. Otro ejercicio, pues tenemos que ver el dominio aquí. Como veíamos el dominio, esto es una fracción, todo este polinomio es una fracción, donde vamos a ver que, ¿dónde será el dominio? Pues donde esa fracción nos dé cero. ¿Dónde nos da cero? ¿Qué hago?
Lo siento, muchachos, fue falla de mi internet. Y también que aplasté mal. Sí. Sí, me escuchan ahora sí. Tuve que reiniciar el módem. Lo siento. Sí. Lo lamento, fallas técnicas asociadas al internet. Ahora, antes de que se perdiera la conexión, pues Chao. estaba empezando a ver todo esto que les digo. Ya tienen todo esto en Classroom y lo pueden revisar. Por favor, revísenlo. De aquí mismo saco preguntas para otros, no iguales, obviamente, pero saco preguntas. ¿Sí? Así que, ojo ahí. Me parece que iba acá. Ya. Dice que de igual forma hoy no sube el todo de ver. Sí, como ya les dije, el cuestionario número 5 no va a ser como les estaba haciendo antes, sino que les voy a crear un formulario como hicieron la recuperación y automáticamente ya van a saber su nota ahí. Claro que puede que en alguna pregunta pues tenga yo que revisar porque pues Google Classroom no me deja exactamente preguntar, por ejemplo, si les pregunto el dominio, algunos lo ponen de una manera, otros lo ponen de otra y tengo que revisar a ver si está bien o no. Pero bueno, eso básicamente. Algo más que les iba a contar sobre esto. Sí, dato curioso, el dominio y rango de una raíz cúbica pues va a ser todos los reales, ya que como está expresado aquí, la raíz negativa de una raíz cúbica pues nos va a dar el número negativo, que sería multiplicar este por menos n por menos n. De cualquier manera nos va a dar un resultado. Así que acepta todos los reales, los positivos y los negativos, es decir, todo el conjunto de los reales. Sí, revisen todo esto está en Classroom. Mucho ojo también aquí. Mucho ojo cuando hagan algún ejercicio porque aquí estaba claramente especificado que era raíz de x más 1 fuera de la raíz, no dentro de la raíz. Algunos lo hicieron dentro de la raíz y pues obviamente eso no es lo que te pide y está mal. ¿Sí? Así que mucho ojito ahí también. Pues en las derivadas, pues todos creo que lo hicieron pues bastante bien. Algunos un poco más largo, otros menos. Algunos directamente me ponían la solución y ya les he dicho que no quiero que me pongan la solución porque yo perfectamente puedo saber, o sea, si me ponen todos la solución, puedo decirles, ya, perfecto, está bien. Pero yo, por mi parte, no veo eso. Yo veo que hagan el procedimiento bien. ¿Sí? Si van a revisar esta parte de aquí, no sé por qué puse A, la verdad, pero es X. ¿No? Así que es X. Dicen no se ve su pantalla si es que está compartiendo. ¿Ya? Sí, no, tranquilo, solo estaba repasando, básicamente estaba subiendo y bajando rápido a ver si les decía algo más, pero no, la mayoría pues tienen bastante bien todo, parece que va calando de poco a poco dominio, rango y todo eso. Aún les falta decirme si es, o sea, si alguna función llega y me dicen si es inyectiva, ya, ¿es sobreyectiva o no? ¿Tiene inversa o no? Demuestren eso. Y bueno, al final pues vemos preguntas del cuestionario 3 para ver si me alargo un poco más. Lo que me quería llevar ahora es terminar esta parte de aquí. Nosotros ya vimos la aplicación que era para pues, los puntos, para ver dónde subía o dónde bajaba y nos quedamos en las integrales porque ustedes me dijeron que pues no habían entendido muy bien y ya tienen un cuestionario por hacer, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Ya. Sí. Yo les voy a explicar para ver si se entiende un poquito mejor esto de las integrales. Pues, lo que les explicó mi compañera básicamente es la introducción
a las integrales, es decir, el paso previo. ¿Cómo era? Calculando el área bajo la curva. Ustedes vieron un procedimiento que dividen un intervalo cualquiera, en este caso el intervalo de interés, pues que ustedes vieron el 0,2, lo dividen en subintervalos iguales. Y de ese rectángulo calculaban, dependiendo de la función, calculaban la suma, no me acuerdo cómo se los puso mi compañera, suma, alguien, por una decimita más en el cuestionario, S mayúscula y S minúscula, ¿qué era? Muchachos, ¿qué era S mayúscula y S minúscula? ¿Nadie? ¿En serio? Ya tienen una guía y nadie sabe qué es S mayúscula y S minúscula sub n y S mayúscula sub n. ¿Es en serio? Alguien hable para anotarle que ha participado. Que no entendimos mucho esta cosa. ¿Cómo? Yo en mi parte no entendí mucho, por eso no mucho. No te escuché bien, si puedes ponerlo en el chat, porfa, y con tu nombre a ver si está bien. No, Listen, digo, yo no entendí muy bien, por eso no le respondo. Ah, y el resto, o sea, ¿nadie entendió? Ya. ¿Alguien más? Son 20, un poquito más de 20 en la tutoría. ¿Alguno? Participen, muchachos, participen. Esa es la forma de saber si es que algo va o no va. Sumas inferiores y sumas superiores. Eso es lo que estaba pidiendo. Las de S minúscula sub n, suma inferior, y S mayúscula sub n, suma superior. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que les estaba, lo que les presentó mi compañera era que dividimos el intervalo de nuestro interés, en este caso es del 0, 2, va del 0 hasta el 2. ¿Sí? Esto no se topa. Minimízalo. Eso. Esto no se topa. Ya. Entonces, anoten, S minúscula sub n, sumas inferiores, y S mayúscula sub n, sumas superiores. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primera, el intervalo en el que vamos a trabajar. En este caso, ¿cuál es el intervalo que vamos a trabajar? Efectivamente, 0 al 2, y vamos a tener en cuenta la función x cuadrado más 1. Ya. Este es el procedimiento de las sumas inferiores. ¿Sí? En donde dividimos en subintervalos iguales y levantamos un rectángulo sobre cada uno de ellos. Tal que n sea el número de rectángulos, ¿sí? Por ejemplo, para n igual a 2, este ejemplo de aquí, tenemos 2 rectángulos, y para n igual a 4, este de aquí, tenemos 4 rectángulos. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar, en el caso de sumas, dejo así escrito sumas inferiores
inferiores. Vamos a coger el extremo inferior del subintervalo. Ya. ¿A qué se refiere con extremo inferior del subintervalo? En todos los intervalos que vamos a trabajar. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ver qué subintervalos de aquí. Cuando n es igual a 2, tenemos el subintervalo de 0 a 1 y el otro de 1 a 2. ¿Sí? Esto lo vieron ustedes como el incremento de x es igual a b menos a dividido sobre n. En este caso, díganme muchachos, ¿cuál es el valor de b? Este de aquí es a y este de aquí es b. ¿Cuál es el valor de b? 2. Efectivamente. ¿Y cuál es el valor de a? 0. N va a ser el número de rectángulos, es decir, el número de subintervalos que vamos a tener. En este caso, tenemos que n va a ser 2. Esto nos da a 2 dividido 2, que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, la fórmula dice que para calcular la suma, vamos a tener la suma, en este caso de 2, va a ser igual a el incremento de x. ¿Cuánto se incrementa x? 1 por la función evaluada en el extremo inferior. 0. Claro, aquí toca ver el subintervalo. Sabemos que el intervalo grande es de 0 a 2, pero nosotros lo dividimos en dos subintervalos, que es de 0 a 1 y de 1 a 2. Ya. ¿Cuál es el extremo inferior de este subintervalo de aquí? El 0. Ese es el subintervalo inferior. ¿Por qué? Porque es el menor. ¿Y cuál sería el subintervalo mayor en este subintervalo de aquí? El 1. ¿Ya? Ahora, como estos son sumas progresivas, sumas continuas, pues esto va a ser, habrá que sumarle otra vez el incremento de x, que es esta partecita de aquí, que es igual a 1, y hay que multiplicarlo por la función evaluada en el extremo inferior del siguiente subintervalo. ¿Cuál es el siguiente subintervalo? El siguiente subintervalo es 1, 2, y el extremo inferior es 1. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Quieren que lo repita más? Porque necesitan tener esto muy en cuenta para hacer su guía. Repítalo, Licen, por favor. Ya, ok. Vamos acá. Voy a línea recta. Que no me sale. Bueno, como salga. Ya. Tienen esa función de ahí definida desde 0 hasta 2. Es decir, este va a ser el intervalo de nuestro interés, el grande, por así decirlo, ¿ya? Y sabemos que la función va a ser igual a x cuadrado más 1. ¿Ya? Ahora vamos a proceder porque el ejercicio nos dice cuando n, el número de rectángulos, sean 2. ¿Ya? ¿Qué hacemos primero? Construimos el primer rectángulo. No, esperen, antes de eso, vamos a calcular el incremento de x, es decir, la longitud que va a tener el rectángulo.
¿Ya? ¿Cuál era esta fórmula? ¿Alguien que me la recuerde? El incremento de X. B menos A sobre N. Efectivamente, B menos A sobre N. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es B y cuál es A? Díganme, ¿cuál es B y cuál es A? 2 es B y 0 es A. Efectivamente, y N vale 2. Entonces tenemos que el incremento de X va a ser igual a 1. Es decir, esta va a ser la distancia que vamos a tomar para hacer nuestros subintervalos. Acuérdense de eso. Ya. ¿Desde dónde empieza? Es que necesito hacerlo más grande. Ya. Ya, así. Y no, este no. Ya. Sabemos que aquí está el 0 y digamos que aquí está el 2. Aquí obviamente va a estar el 1 y así. Ya. ¿Qué dije que iba a ser el incremento? De X en este caso va a ser 1. ¿Qué va a ser? La distancia que va a tener nuestro rectángulo. ¿Cómo? Sabemos que vamos a empezar en 0 y tenemos que tomar una distancia de una unidad. En este caso, todo esto. Y construimos nuestro rectángulo ahí. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es este intervalo que hemos sacado? Digámoslo así. El subintervalo 1 va a ser ¿desde dónde hasta dónde? 0 a 1. Efectivamente, de 0 a 1. ¿Ya? Ahora, saquemos nuestro segundo subintervalo. Estábamos en 1, ¿verdad? Según este incremento vamos a aumentar una unidad, que sería de 1 a 2. ¿Ya? Entonces, el subintervalo número 2 va a ser igual a... ¿a qué subintervalo tenemos ahí? 1 a 2. Efectivamente, de 1 a 2. Ya, listo. Muy bien. Ahora sí, ¿entendido hasta ahí? Ya, muy bien. Ahora vamos a aplicar la fórmula de las sumas. Las sumas van a ser, en este caso, el área bajo la curva, llamémosla A mayúscula, va a ser igual al incremento de X por la función evaluada en cada subintervalo. En este caso, debemos ver si es la suma superior, cuando esa es mayúscula, o la suma inferior, cuando esa es minúscula. Cuando tenemos ese minúscula, ¿qué extremo del intervalo vamos a tomar? ¿El superior o el inferior? El inferior. Y en este caso que tenemos la mayúscula, el superior. ¿Ya? Hagamos la suma de los inferiores. Bueno, salió muy grande eso. ¿Ya? Suma de los inferiores. ¿A qué va a ser igual? Dígame. De la fórmula de las sumas que significa. El área bajo la curva. Gracias. Ya. Qué seriedad. Bueno, como estaba diciendo, vamos a calcular las sumas inferiores. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a seguir esta fórmula. Verán que algunos, bueno, la mayoría de autores, pues no pone subintervalo aquí, pone X sub I, que es cada uno de los intervalos, es lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos viendo. ¿Cuánto es el incremento de X?
¿Ya? 1 por la fórmula, la función evaluada en el extremo inferior del primer subintervalo. A ver, vamos por partes. ¿Cuál es el primer subintervalo? Este. ¿Cuál es el extremo inferior? Exacto, 0, el de la izquierda. Entonces la función evaluada en 0. Como esto es sumas, vamos a sumarle otra vez el incremento de x, que es 1, por la función evaluada, ¿dónde? En el segundo subintervalo, en el extremo inferior. ¿Cuál es el extremo inferior ahora? 1. Efectivamente. ¿Ya? Esto nos va a quedar 1 por la función evaluada en 0. Esta, evaluada en 0. Si x vale 0, nos queda 1. 1. Ajá. Ahora, más 1 por la función evaluada en 1. Si x vale 1, nos 2. queda 2. La suma de esos dos subintervalos, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 más 2 es 3. La suma inferior nos da 3. ¿Ya? Ahora veamos la suma superior. Va a tener la misma manera. Nada. Primero, el incremento de x. ¿Cuánto es el incremento de x? 1. Evaluada, ¿dónde? En el extremo superior del subintervalo. Nos vamos al primer subintervalo. ¿Cuál es el extremo superior? 1. Ajá, el de la derecha, 1. Más, otra vez el incremento de x por la función evaluada en el extremo superior del subintervalo. ¿Cuál es? El 2. Ajá, ¿ya? Y ahora, ¿sabemos cuánto vale f de 1? Sí, vale 1, vale 2. Que ya lo resolvimos aquí. ¿Ya? Ahora, 1 por... Si evaluamos la función en 2, ¿cuánto nos da? 5. Muy bien. En este caso sería 1 por 2, 2, 1 por 5, 5, 5 más 2, 7. ¿Sí? Entonces, ahora podemos decir, ¿dónde está el área que nosotros queremos calcular? Es decir, el área bajo la curva. La suma, bueno, siempre me sale, ya, pongamos así, la suma inferior va a ser menor al área que va a ser menor a la suma de los superiores. Es decir, ¿qué queremos decir aquí? Que 3, que es lo que nos dio aquí, va a ser menor al área y menor a 7. Es decir, nuestra área va a estar entre 3 y 7. ¿Cómo vamos a hallarla? Pues haciendo más subintervalos, cambiando. En vez de que sean 1, en vez de que sea n igual a 2, vamos a hacer n igual a 100, n igual a 1000. Pero obviamente nosotros no calculamos eso. Eso para eso tenemos programas o la calculadora misma. ¿Sí? ¿Se me entendió, muchachos? Ya. Ya, ¿quedó entendido cómo hacer esto de las sumas superiores e inferiores? Porque tienen una guía de ejercicios de eso, ¿eh? ¿Puede regresar a la pantalla anterior, por favor? Captura. Ya. Ya. Tranquilos que ahora vamos a hacer. Dígame. La última parte, eso que dice SN menor a esa parte no entiendo. Ya. Como saben, nosotros que estamos tratando de hallar el área bajo la curva. ¿Cómo va a estar definida nuestra área? Pues nuestra área va a estar definida por esta formulita de aquí, donde la suma de los inferiores va a ser menor al área y el área va a ser menor a la suma de los superiores. Obviamente, nosotros dijimos que en este caso nuestra n va a ser igual a 2. Es un intervalo muy pequeño. No vamos a hallar el área así.
necesitamos hallar el área cuando n pues vale 1000, vale 100, o más adelante cuando se verá cuando n tiende a infinito, que eso es una integral. Para ponerlo pues de una forma para que nosotros podamos ver dónde está el área, yo lo puse así. ¿Cuánto nos dio la suma de los inferiores? 3. ¿Cuánto nos dio la suma de los superiores? 7. Entonces, el área va a estar entre el 3 y el 7. Eso significa. Disculpe, profesor. Sí. Los materiales a utilizar. ¿Está bien? ¿Entendido mejor así? Los materiales a recomendar. Ya, tranquilos que ahora digo se van a quedar un rato más conmigo para hacer esto, para hacer un ejercicio. Y lo mismo que les mostraba aquí, que esta es la suma de los superiores, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a regalar puntos. Área bajo la curva. Vamos a hacer n igual a 4 en el intervalo 0 y 4. A ver. Primero, para esto necesitamos calcular el incremento de x. Alguien que me diga cuánto va a ser el incremento de x aquí. Por favor, una preguntita. ¿Nos podría hacer, por favor, brincar de aquí, que estamos ahorita nosotros? ¿Nos puede enviar de nuevo Bueno, un ratito en la pantalla los materiales que se van a A utilizar? ver, ¿quién me dijo? ¿Quién habló? yo, Vargas, Ya. Ahora en este ejercicio, mande. L. Es uno. Ya, muy bien, pero lo dijo antes Anderson. Pues está bien. Anderson, a no ser que te pregunte, porfa, ya no hables, para que tus compañeros se ganen también los puntos extras. ok. Ya. Entonces, bueno, esto es B menos A sobre N. Sabemos que A va a ser este, B va a ser este, y nos queda 4 sobre 4 igual a 1. El incremento de X esta vez también va a ser 1. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Alguien que me diga qué sigue. Eso de encontrar su inferior y el superior. Ya. Oh, Dalis Rodríguez. No hay visualización. Listo. Efectivamente vamos a encontrar todos los subintervalos. Voy a hacerlo con el azul. Ya. En este caso, nuestro intervalo en el que vamos a trabajar va a ser de 0 a 4. Desde aquí hasta este extremo de acá. Vamos a ir incrementando, pues como se vio, de 1 en 1. Entonces, nuestro primer rectángulo va a ser de 0 a 1. ¿Ya? Lo voy a hacer de otra manera, ¿ya? Que sería la, pues, correcta. Si es que van a hacer esto, traten de que este extremo de aquí, justo donde topa el límite del intervalo, sea el extremo derecho, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cuál es el primer subintervalo? Alguien que me diga. Ahí. Como dijo Lisen, disculpe la pregunta. ¿Cuál es el primer subintervalo que vamos a trabajar? De 1 a 1. 0 a El 0 al 1. 1 a 1. Y como hablaron todos, no vi a quién, pero ¿cuál habló No primero? les gano. Yo le dije del 0 al 1. Ya, sí, tiene razón. Isaac Vargas. Listo. Entonces, nuestro primer subintervalo va a ser de 0 a 1. Listo. Segundo subintervalo, vamos a avanzar. Muy bien. Vamos a avanzar una unidad. En este caso sería hasta el 2. Y trazamos nuestro rectangulito. ¿Ya? De 0 a 2. De 1 a 2, lo siento. Estoy 0. Ya. Nuestro siguiente subintervalo será en 3.
que será nuestro subintervalo de 2 a 3, ¿ya? Y el último de 4, cuando lo dibuje bien, ya. Entonces nuestro último subintervalo es de 3 a 4. Muy bien. Ya, ahora alguien que me diga siguiente paso. Ariana, me parece que hablaste tú primero. Ariana González. ¿Cómo? ¿Cómo que me dijiste? Tenemos que realizar las más inferiores del intervalo, del extremo inferior del intervalo. Ajá, muy bien. Ahora, entonces, empecemos a realizar las sumas inferiores. A ver, ¿cuánto va a valer el incremento? 1. Por la función evaluada en el extremo inferior de los subintervalos. ¿Cuál es el primer subintervalo? Este. ¿Cuál es el extremo inferior? Efectivamente. Más el incremento, que es 1, por la función evaluada en el extremo inferior del siguiente subintervalo, que es 1. ¿Ya? Más el incremento por la función evaluada en el siguiente extremo inferior del subintervalo, que es 2. Bien. Y el último, que es el extremo inferior, que es 3. Muy bien. Ya. Alguien que me dé el valor de esa suma. Vean que la función es x cuadrado sobre 5 más 1. ¿Ya? En caso de que alguien tenga una duda, una inquietud, no sé. Esto es lo que se quiso socializar y que ahorita no pueden participar o que me preguntas. ¿Y la perfil dónde está? La pregunta. Ya. A ver, ¿cuánto da? ¿Hasta cuándo tiene que comprar los materiales? 4. Los materiales aún no les mandaba a comprar. En la barrera. Sí, la parte teórica. Tiene que hacer el número 2. El tiempo que menos. Ahí se estará con Nadie. Detalles. Para cuánto tendrán que comprar y hasta qué tiempo se les dará tiempo para que pueda cumplir el material. Poco a poco vamos a ir viendo. No estamos viendo de manera apresurada, estamos viendo poco a poco de acuerdo a la planificación. Sí. ¿Alguien más me pregunta? ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Estoy representante de Tijuana. Una consulta. La cantidad de material que está... ¿Cuánto vale la primera, la suma de los inferiores? Hasta la otra semana ya nos explica cuánto te debería comprar de cada uno. A ver. Calculando. Genio trabajando, no molestar. Ya. ¿Me puede poner la pantalla? Claro. Bien bonito y ya me hace. A ver. No sé si estoy bien, a mí me salió 34. ¿Cuánto?
34 quintos. 34 quintos. Muy bien. Odalis. ¿No participaste tú ya? Sí. Bueno, pero ya. Efectivamente. 34 quintos. Que es 6.8. ¿No? Esa va a ser. Dígame. ¿Cuánto? Ah, no te escuché bien. Ya. Ahora. Bueno, Odalis doble punto extra. Ya. Bien. Ahora sí, para todos los que quieran participar. La suma de los superiores. En este caso, el incremento que es 1 por la función evaluada en el extremo superior del primer subintervalo. ¿Cuánto es? Efectivamente. Y mientras yo termino de escribir esto, quiero el valor de la suma de los superiores, así que vayan calculando. Ahorita solo estoy viendo que me sale el proyecto de 1 por f de 3 más 1 por f 4. todavía no hemos Ya. reunir este proyecto. ¿Cuánto vale la suma de los superiores? Si lo hicieron bien y lo hicieron por paso, solo tendrían que calcular la función evaluada en 4. Me salió 10. Muy bien. Julisa. ¿Julisa? ¿Julisa cómo es? Julisa. Julisa. Muy bien. Efectivamente, la suma de los superiores sale 10. Por otro puntito más. ¿Desde dónde a dónde va a estar comprendida nuestra área? ¿Mm? ¿Entre qué números va a estar nuestra área? Efectivamente. Luis Vargas. Ya. Muy bien, entonces nuestra área, que la voy a escribir acá arriba, va a estar entre 6.8 menor a nuestra área menor a 10. Entonces nuestra área va a estar comprendida entre esos puntos. Para más información, cuando ya vean en clase cómo realizar las integrales, que también es prácticamente como una derivada, tiene sus reglas, van a ver que el área va a ser igual a 8.26 periódico. ¿Sí? Esa va a ser el área. Como ven, esta área efectivamente está entre 6.8 y 10, así que el resultado es correcto. ¿Ya? Ahora, para ir finalizando esta parte de integrales. Si quieren conocer más sobre verán, no es un deber, solo lo estoy sugiriendo, nada más. Después me dicen, listen, ¿para cuándo la de entregar? No. Le estoy sugiriendo que si quieren revisar más acerca de estas sumas, consulten la suma de Riemann, que es básicamente lo que vimos antes. Bueno, el signo ese de la suma de la E con I igual a 1 hasta el infinito. Bueno, en este caso entre N igual a un número del incremento de X por la función evaluada en XY. ¿Sí? O por XY me parece que era, bueno, no me acuerdo muy bien ahora. Pero si quieren saber más, consulten eso. Alguien que me pueda dar leyendo lo que pone abajo. Yo le tengo. Bueno, yo hice. Isaac, tú. Trataremos de aproximar a infinitos rectángulos cuando la función es continua. Al aumentar el número de intervalos, el valor de las sumas inferiores crece
y el de las sumas superiores decrece, aproximándose al valor exacto del área bajo la curva. Muy bien. Ya, Isaac. Gracias por tu contribución. Otro puntito. ¿Cuál es cuál es la conclusión, el final de esto, de calcular área bajo la curva? Es una integral. ¿Cuándo? Cuando el valor de las sumas inferiores crezca y el de las superiores decrezca. ¿Qué significa eso? Que nosotros sabemos que estaba así, menor a. Bueno, algunos ponen menor o igual, ¿no? En este caso sí, menor o igual a. Ya. Si este valor crece, se va a aproximar a este, que es el área que nosotros queremos. Y si este valor decrece, pues se va a aproximar al área. ¿Cuándo? En rectángulos infinitos, es decir, que la suma de todos esos rectángulos vamos a llevarla al infinito y ahí es donde vamos a ver la integral. Que igual que la derivada, tiene sus reglas de integración, ¿sí? Entonces, como les puse ahí, eso nos va a llevar al límite cuando n tiende a infinito, que era el número de rectángulos, que nos va a llevar al área que nosotros queremos. Y eso, tal como está, nos lleva a la nueva definición que fue prácticamente el final de la clase de mi compañera, que era alguien que me pueda, por otro puntito más, el nombre de este tipo de integrales. Esta integral tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta integral? ¿Mm? ¿Nadie? ¿En serio? Como dijo la pregunta, le hice. ¿Cuál es el nombre de esta integral? Esta integral tiene nombre. De hecho, hay dos tipos de integrales. Esta es la primera que van a ver. Y creo que la única. El nombre empieza por D. Integral. Definida por una función. Ajá, muy bien, Anderson. Vargas. Este tipo de integrales se llama integral definida. Definida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos definiendo los límites de la integración. En este caso, A y B. Hay otras integrales que no los tienen. Bueno, pero en su caso ya lo verán después. Entonces, me imagino que después de esto estarán todo, por así decirlo, todo ready para la guía que les envió mi compañera, ¿no?